Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática de la clase de juveniles. La lección que estamos estudiando durante este trimestre se titula Libertad sin límites y seguiremos repasando distintos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. La 10ª lección de este trimestre se titula Enfrente de todos y el texto clave se encuentra en Marcos capítulo 3 versículos 4 y 5 y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Al mezclarse con el pueblo y hacer muchos milagros de curación, Cristo había recibido muchas críticas por trabajar en sábado. Jesús no se sintió enojado por las críticas, sino porque los líderes religiosos habían perdido de vista el real propósito del sábado, y además habían conducido al pueblo a cumplir con reglas vacías y sin sentido. Este es el caso del hombre con la mano seca, que fue curado por Jesús en la sinagoga durante un sábado. A veces podemos no estar de acuerdo con alguien, pero evadimos hablar del asunto. Jesús, en cambio, se oponía firmemente a las leyes humanas que habían opacado la única verdad, la ley de Dios. Resulta extremadamente importante revisar nuestros conceptos y defender en día sagrado con el mismo ardor que Jesús. En 3 de los 4 evangelios se narra la historia del hombre de la mano seca. Te recomiendo que leas Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14, Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6 y Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Ahí encontrarás la base del estudio de esta semana. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los 3 evangelistas presenta más detalles acerca de esta historia? ¿Qué criterio utilizó Jesús para justificar la observancia del sábado? ¿Cómo es que las preguntas de Jesús acerca de lo que es permitido hacer en este día cambian la manera en la que percibes tú el sábado? Considera la pregunta que hizo Jesús. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si se cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? ¿Cuál es el punto central de este ejemplo? ¿De qué modo describirías la reacción de los líderes judíos ante el milagro que realizó Cristo? ¿Cuál sería el propósito original del sábado? Si bien 3 de los 4 evangelistas relatan la misma historia, solo Marcos es quien describe los sentimientos de Jesús. Una versión más tradicional dice que él se sintió indignado y condolido porque los líderes judíos se valían de sus elevados cargos para distorsionar el carácter y las exigencias de Dios. En vez de atraer personas hacia Dios, las estaban alejando cada vez más del propósito para el cual el sábado había sido creado. Al sanar al hombre que tenía una mano deforme, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó el 4º mandamiento tal cual Dios lo había dado. Está permitido hacer el bien en sábado, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido, Cristo honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. El Libertador, página 146. Repasemos ahora algunas curiosidades de esta semana. Las reglas restrictivas de los judíos con respecto al sábado fallaban al no revelar el propósito más grande de este día sagrado. Por ejemplo, si una pared se derrumbaba sobre alguien, estaba permitido solamente apartar lo suficiente como para ver si el individuo estaba vivo o muerto. Si estaba vivo, les estaba permitido ayudarlo. Si estaba muerto, debían dejarlo allí hasta la puesta del sol. El evangelista Lucas era médico y solo él menciona que la mano atrofiada era la derecha. Los escribas y fariseos actuaban a escondidas, intentando sorprender a Jesús con alguna trampa. En contraposición, Jesús era sincero y directo. Cuando curó al hombre, lo llamó al medio de la sinagoga donde todos pudieron ver lo que estaba sucediendo. Para los judíos, no salvar una vida era lo mismo que quitarla. Sin embargo, para Jesús, no hacer lo que podría convertir la vida de alguien en algo mejor era lo mismo que reducirla a algo peor. Jesús llamó la atención hacia el hecho de que los judíos estarían dispuestos a salvar un animal de su sufrimiento, pero no les preocupaba en cambio tener personas sufrientes a su alrededor. Solamente una concepción equivocada de Dios podría haberlos llevado a formular leyes que valorizaban más la vida de un animal que la de un ser humano. Repasemos los versículos de impacto de esta semana.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu malcriada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo capítulo 31, versículos del 14 al 17. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Estos versículos son recordatorios de cuán fundamental es el sábado para nuestra experiencia cristiana. El sábado es tan importante que también en el fin de los tiempos servirá como señal entre los que aman y obedecen a Dios y los que no siguen su ley. ¿Alguna vez escuchaste algún movimiento político, social o religioso que pretende establecer un día oficial de descanso para que las familias puedan pasar más tiempo juntas? Esta ley buscaría establecer el domingo como el día de descanso. Por otro lado, hasta hace no mucho tiempo atrás no había dudas de que el séptimo día era el día sábado. Sin embargo, hoy en día también es algo que se está cuestionando. Si buscas la definición de sábado en muchos sitios de internet, figura como el sexto día de la semana y séptimo para algunas denominaciones religiosas. Si no reflexionamos sobre la razón por la cual el sábado, un deseo de Dios para nuestras vidas, le fuera dado al hombre, nos perderemos en medio de las reglas a punto tal que pasaremos a tener un comportamiento vacío y sin sentido. Al observar el comportamiento de los animales dentro de un zoológico, podemos percibir un patrón de comportamiento repetitivo dentro de su área de aislamiento. Dios no quiere eso para nosotros, quiere que vivamos, que recordemos que fuimos creados con un propósito. Desea que practiquemos el bien para llevar la salvación y la vida eterna a otras personas. Nunca cumpliremos nuestro propósito si nos olvidamos de quién es Dios. El trabajo de Dios debe ser nuestro trabajo, vivir para llevar a otros a la salvación y servir plenamente al prójimo. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias por habernos dado ese enorme regalo desde el principio del mundo, que es el sábado. Queremos honrar ese regalo formando parte de tu obra. Queremos que nos utilices como herramientas para llevar a las personas a tus pies y que puedan encontrar la verdadera y única salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas el capítulo 29 del libro El Libertador. Nos vemos la próxima semana.